El último punto del módulo 3 es el referido a impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Eh, Tanto en el punto anterior, en la parte que hemos visto de 931 y libro sueldo digital, como este, lo que yo recomiendo es digamos, hacer un taller específico de estos temas para aquellos que tengan que, por ejemplo, liquidar eh, impuesto a las ganancias de cuarta categoría, deberán hacer un taller específico para lo que sería el cálculo del impuesto. Nosotros en el seminario lo que pretendemos es que ustedes sepan que este tema está presente, forma parte del área de recursos humanos y no podemos desconocerlo. Después, a medida que me toque una tarea en la cual yo tenga que estar mejor preparado en este tema, simplemente debería ser un taller específico de este tema, porque es un tema con una cierta complejidad que, que requiere, les diría, un taller específico. Eh, el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, debemos empezar, bueno, ¿qué son ganancias de la cuarta categoría? ¿No? Y son las obtenidas por el trabajo personal, percibidas en el año fiscal que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, proveniente, bueno, de desempeños de cargos públicos, nacionales, provinciales, municipales, trabajo de jueces, funcionarios empleados del Poder Judicial de la Nación y las provincias, nombrados a partir del año 2017, el trabajo de los empleados en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, retiros o cualquier subsidio con origen en el trabajo personal, servicios prestados por los socios de las sociedades cooperativas, sumas asignadas a los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, comandita simple o en comandita por acciones, ejercicio de profesiones liberales, desempeño de actividades de corredor, viajante de comercio, despachantes de aduana, compensaciones en dinero y en especie y viáticos que se abonan como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicios realizados fuera de la sede donde se prestan las tareas, sumas abonadas al personal docente en concepto de adicional por material didáctico que serán el 40% de la ganancia no imponible, sumas pagadas por desvinculación laboral de personas que trabajan en cargos directivos o ejecutivos, asignaciones mensuales y vitalicias del presidente y vicepresidente de la nación, las asignaciones, los beneficios netos de aportes no deducibles derivados de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, siempre que tengan el origen en trabajo personal, ¿no? Nosotros, en el área de recursos humanos, en la que debemos hacer foco es la que vemos acá que dice el trabajo de los empleados en relación de dependencia. Es decir, saber que en el área de recursos humanos vamos o pueden surgir casos en los cuales debo tener presente que pueden haber trabajadores a los cuales los comprenda, digamos, esta retención. Eh, ¿Qué se encuentra comprendidos? Entre otros conceptos, bueno, los adicionales por zona, título, vacaciones, gratificaciones de cualquier naturaleza, comisiones por venta, honorarios percibidos por el desarrollo de actividades en relación de dependencia, remuneraciones que se perciban durante las licencias o ausencias por enfermedad, indemnizaciones por falta de preaviso en el caso de despidos y también aquellos beneficios sociales a favor de dependientes. ¿Qué no se consideran ganancias de cuarta categoría? Bueno, las asignaciones familiares, los intereses por préstamos al empleador, las indemnizaciones por causa de muerte o incapacidad producidas por accidente o enfermedad, las indemnizaciones por antigüedad que hubieran correspondido legalmente, que todo este tema lo vamos a ver en el módulo 5.
las indemnizaciones por acogimientos a regímenes de retiro voluntario, indemnizaciones por estabilidad o asignación gremial, indemnización por despido por causa de embarazo, gratificaciones por cese laboral, por mutuo acuerdo, eh, la adicional por material didáctico abonado al personal hasta la suma del 40% de la ganancia no imponible, compensaciones de gastos según el régimen legal del contrato de teletrabajo, bueno, suplementos particulares correspondientes al personal de actividad militar, digamos, establecidos con anterioridad al 21 de abril del 21. En oportunidad de la liquidación anual o final corresponderá ajustar el tratamiento de exento o grabado aplicado al momento de cada pago de este concepto. La diferencia entre el valor de las horas extras y de las horas ordinarias que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en días feriados. Eh, Cuando veamos en la práctica este tema de horas extras, ese diferencial, ¿se acuerdan que veíamos esto del 50% o del 100%? Cuando son prestados en el caso de feriados o días inhábiles o durante el fin de semana, en realidad estas del 100%, esos diferenciales no serían, no formarían parte, ¿no?, de las ganancias o para retención de ganancias. Después, bueno, los bonos de productividad, después el sueldo anual complementario, con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración no supere los 974.516 pesos. El impuesto a las ganancias de cuarta categoría es un tributo que se calcula exclusivamente sobre la renta del trabajo personal, que tiene en cuenta, entre otros rubros, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Eso podríamos decir a modo de un resumen, ¿no? ¿Cuáles son? Y acá viene lo importante para los licenciados en recursos humanos o técnicos, cuáles son las obligaciones del empleador. Primero, saber que de actuar como agente de retención cuando se cumplen ciertos requisitos que obligan al empleado a pagar el impuesto, calculando en razón de los ingresos producidos y las deducciones por este informadas. Después, comunicar a sus empleados dentro de los 30 días corridos, contados a partir del inicio de la relación laboral, la obligación que tienen de informar en AFIP mediante transferencia electrónica de datos a través de un servicio AFIP que tienen que ingresar con clave fiscal que se llama CIRADIG Trabajador. Ahí confeccionan el formulario 572. Indicarles el día del mes hasta el cual las novedades informadas por dichos beneficiarios a través del servicio CIRADIG Trabajador serán tenidas en cuenta en las liquidaciones de haberes de dicho mes. Tienen que ingresar al servicio con clave fiscal CIRADIG Empleador antes de determinar el importe a retener mensualmente para conocer la información que suministra el empleado, ¿bien? U otro agente de retención. Practicar una liquidación anual final o informativa según corresponda respecto de cada beneficiario que hubiera sido pasible de retenciones en el curso del año fiscal. Esta obligación la cumple presentando el formulario 1357, que se llama liquidación del impuesto a las ganancias, cuarta categoría, relación de dependencia. Sería como un resumen de todo el año, ¿no? Esa es la liquidación anual, que se presenta hasta el último día hábil del mes de abril del año inmediato siguiente. Y digamos, esta liquidación anual, digamos, es bueno saber que si yo he tenido trabajadores a los cuales le he venido practicando retenciones de ganancias, debo presentarla hasta esa fecha. Debo hacer esa presentación anual y la liquidación final e informativa dentro de los 5 días hábiles inmediatos siguientes a realizar la liquidación que corresponda. Esa sería se podría decir, la liquidación de cada mes, ¿no? Deberán cumplir las formas, plazos y demás condiciones para el ingreso de información de las retenciones practicadas a través del sistema control de retenciones y CORE. ¿Se acuerdan cuando vimos la plataforma SIAP?
en el audio video anterior. Bueno, en el SIAP hay una aplicación que se llama Sicore, que es el sistema de control de retenciones, que ahí se cargan todas las retenciones que le hago al empleado y se arma una declaración jurada todos los meses y se ingresa a través de ese aplicativo, se ingresan las retenciones practicadas. Un poco para conectar con cuando vimos el tema de SIAP, que yo decía que el SIAP sigue vigente, ya no el SICOS, pero sí el SICORE, que es este sistema de control de retenciones para ingresar las retenciones de cuarta categoría. Las obligaciones del trabajador es informar a la FIP mediante transferencia electrónica de datos el formulario declaración jurada 572 a través del servicio CIRADIC Trabajador, y deberán conservar a disposición de AFIP la documentación que respalde los datos informados en el 572, así como los comprobantes de la liquidación anual o final, formulario 1357, que reciben por parte del empleador. ¿Qué es el CIRADIC? El CIRADIC es el Sistema de Registro de Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias, que permite a los empleados transmitir a sus empleadores la información correspondiente de manera electrónica y automatizada. Entonces, el trabajador presenta a través del 572 los conceptos a deducir, las percepciones que le hubieran practicado, los ingresos extras que tuviera en caso de tener otro empleo, porque muchas veces hay pluriempleo. Entonces también esa información nos llega, nos llega información que deberé chequear a través del CIRADIC empleador, que me va a llegar no solo por parte del empleador, sino de otro empleador, bien, que tiene otro empleador que tenga ese empleado. En la actualidad, en octubre del 23, el Congreso aprobó una reforma al impuesto a las ganancias que modificó sustancialmente el cálculo del tributo a partir de lo que sería el año 2024. Y ahí se creó lo que se llama el impuesto cedular. Se incorpora un capítulo dentro de la ley de impuesto a las ganancias que crea un impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio, entre otros. Se aplica sobre todo los sueldos, jubilaciones y pensiones, con algunas excepciones. Continúan en el régimen general los magistrados y funcionarios y empleados del Poder Judicial, de la Nación y de las provincias, y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017. Tengamos en cuenta que antes, en los casos anteriores, estaban exentos. A partir del año 2017 pasaron a estar alcanzados. Quienes tengan también cargos de secretario de Estado, superiores y sus equivalentes, diputados y senadores del Poder Legislativo, quienes ejerzan el cargo como directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia en las sociedades anónimas o cargos equivalentes de administradores de otras sociedades, consejeros de cooperativas, quien perciban asignaciones vitalicias mensuales, ¿no? Les corresponde el impuesto cedular a los mayores ingresos, digamos, a los restantes empleados en relación de dependencia. Es decir, como que el régimen general quedó para estos casos que acabé de mencionar, y para los restantes empleados, este impuesto cedular a los mayores ingresos. Que tiene un mínimo, que serían los restantes empleados y actores que perciban la retribución a través de la Asociación Argentina de Actores. El mínimo no imponible en estos casos equivale a 15 salarios mínimos vital y móvil por mes. Bien, es decir que en el caso, acá vuelve a aparecer la figura del salario mínimo vital y móvil, pero para este caso de lo que sería el tema retención de ganancias de cuarta categoría. Si uno multiplica actualmente 15 salarios mínimos, teniendo en cuenta el de marzo, ¿no?, del 24, 202.800 por 15 me da 3.042.000. Bien, es como que en la mayoría de los casos no estarían
insisto, actualmente, eh, y más adelante puede que haya modificaciones a todo esto, pero actualmente la mayoría de los empleados no están alcanzados, ¿bien? ¿Y cómo se determina la retención? Bueno, quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente en concepto de mínimo no imponible la suma equivalente, que son 180 salarios mínimos vital y móvil anuales, en este caso 15 salarios mínimos vital y móvil por mes, y no podrá deducirse ningún otro concepto que autorice la ley, ¿no? El impuesto a las ganancias se aplica sobre el excedente de ese mínimo no imponible. Eh, Acá hay una tabla, hemos dejado una tabla que, fíjense que el impuesto a las ganancias se calcula de manera progresiva, es decir, arranca con un porcentual de 27% hasta terminar en un porcentual del 35%. Entonces vamos, por ejemplo, de cero a un salario mínimo, eh, digamos, sería que no se paga nada. Después de uno a 3 salarios mínimos inclusive, eh, sería un equivalente en peso a 0,27 salario mínimo, sería más el 29% sobre el excedente de un salario mínimo. Después de 3 salarios mínimos a 5 salarios mínimos, sería el equivalente a 0,85 salario mínimo más el 31 sobre el excedente de 3 salarios mínimos. ¿Ven? Esta es una tabla que de alguna manera va alcanzando en mayor medida a los sueldos cuando son más altos, por ejemplo, 7 salarios mínimos vital y móvil en adelante, serían 2 salarios mínimos vital y pagan un 35% sobre el excedente de 7 salarios mínimos. Es decir, que en este tema del, del impuesto cedular se estableció una tabla especial y en el régimen general, en los trabajadores que se detalló, siguen tributando como lo venían haciendo. Bien, por ejemplo, acá hemos colocado las deducciones del 2024. Tienen deducciones, por ejemplo, las ganancias no imponibles son 1.089.368,57. Hay deducciones por cónyuge, por hijo con discapacidad, una deducción especial, otra deducción especial también acá. O sea, hay 3 deducciones especiales, dependiendo del caso que menciona la ley. Y también se pueden deducir conceptos como, bueno, servicios y herramientas con fines educativos. Por ejemplo, si se paga una cuota en un colegio, hasta un 40%, cuotas médico-asistenciales, primas de seguro por caso de muerte, donaciones, que siempre que se hagan a instituciones que tengan exención en ganancias, intereses por préstamos hipotecarios, gastos de sepelio, alquileres hasta un 40%, y siempre que también me hagan un recibo oficial, casas particulares, que sería el servicio doméstico, aportes efectuados por los socios protectores a sociedades de garantía recíproca, primas que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro, corredores y viajantes de comercio, gastos de movilidad y viático y otras compensaciones análogas abonadas por el empleador, transporte de larga distancia, gastos realizados por la adquisición de indumentario o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo, aportes a planes de seguro de retiro privados y honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, ¿bien? Siempre que me emitan un recibo oficial y siempre tienen algunos topes, ¿bien? Eh, y el empleado quedará exceptuado de informar las deducciones que realiza el empleador a través del recibo de sueldo, ¿no? Eh, digamos, esto es importante a los fines de tener un marco conceptual de lo que sería
hoy el tema de impuesto a las ganancias cuarta categoría. Lo más importante entonces es saber que hay un régimen general que sigue en paralelo a uno que se llama de impuesto cedular. Él se separó. El régimen, acá lo más importante es saber que el régimen general eh, exige para los empleadores, o sea, para los trabajadores que estén eh, acá, que he mencionado acá en los magistrados, secretarios de Estado, bien. Estos serían dentro de lo que sería la relación de dependencia, ¿no? Y en el caso de directores, también síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia. Y para los restantes, que sería, como les digo, la gran mayoría, ahora se aplica el impuesto cedular a los mayores ingresos. En el caso de la determinación, estos tienen un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil por mes. Y en el caso del régimen general, tienen una tabla específica que la colocamos acá abajo. Nosotros vamos a subir para que visualicen las planillas, cómo son las planillas sobre las cuales se van calculando eh, las retenciones. Una de impuesto cedular a los mayores ingresos y otra de régimen general. Bien, como les digo, la idea de este punto es que sepan que existe este tema, o sea, que está presente en el área de recursos humanos, sobre todo en empresas donde tengamos trabajadores que tengan sueldos elevados y que en algún caso puede suceder que se dé que lo tengamos que calcular nosotros o que sea calculado por estudios tercerizados. Pero yo, si estoy en un área de recursos humanos, si tengo idea de este tema, voy a estar atento a que se cumpla porque finalmente el que tiene la obligación, como vimos al principio, es el empleador, es mi cliente. Bien, entonces, de advertir que hay posibles casos que pueden estar dentro de este tema. Esa es la idea, como les decía, de dar este punto y de que ustedes lo conozcan. Eh, Cuando se da digamos, primero que está presente y tener idea en qué momento se puede dar, a qué empleados afecta, a qué empleados no. Hoy, como les decía, la gran mayoría no está alcanzado porque, como vemos, entran por el lado del impuesto cedular a los mayores ingresos. Pero esto también puede ser modificado porque cuando están todos en régimen general, que es un poco lo que creo que hay como ruidos de que va a venir o va a volver el tema del régimen general, ahí pueden darse más casos todavía, ¿bien? Porque como veíamos ahí, ya el mínimo en estos casos no imponible, fíjense, es actualmente 1.089.368,57. Obviamente también hay otras deducciones, pero digamos que cuando trabajamos solo con el régimen general, podemos ya tener más casos de trabajadores. Conociendo que este tema está presente, que visualicen, fíjense cómo esto se va liquidando mes a mes. Fíjense, acá están los sueldos del trabajador, se van colocando los sueldos de cada mes. Hay como un cálculo progresivo, porque si bien el impuesto es anual, pero se van haciendo cálculos mensuales, tanto en el cedular como en el régimen general. Entonces, conocer que esto existe es muy importante y como les digo, solamente después, si les toca a ustedes hacer la liquidación,
hacemos un taller específico de ese tema y solucionamos el tema. Bueno, con esto damos por terminado el desarrollo del módulo 3. Posteriormente, cualquier duda que surja, nos van comentando en el foro.